Buenos días, me llamo Lady Abandonado para el Muy buenos días, en unos minutitos comenzamos. Gracias por su presencia esta mañana. Estamos a unos minutos de comenzar. Buenos días a todos. A nombre de Familia Unida Internacional le damos la más cordial bienvenida a esta jornada por las familias. Les recordamos que esta es una sesión en vivo y al unirse estamos enterados y de acuerdo en que esta será grabada en nuestra participación activa o pasiva. También deseamos recordarles que a lo largo de todo este día, desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche, estamos viviendo una jornada de adoración al Santísimo Continuo, con sacerdotes que predican desde varias partes de México y el mundo. Pueden unirse a través de nuestro canal en YouTube, www.youtube.com/Familia Unida Internacional. El día de hoy, en esta sala, estaremos compartiendo con ustedes el tema de duelo en la familia. Nuestro equipo de expertos que participan hoy son Jaime Hernández, bienvenido Jaime, Ana María Padilla Aguirre, Ana Julieta Rebolloso, Iracema Yasmín Precio Martínez, Marta Catalina Vázquez Saucedo y su esposo Rodolfo. Bienvenidos todos los consultores. Iniciaremos con una exposición del tema con duración de 30 minutos aproximadamente. Durante la misma nos podrán enviar sus consultas, dudas o inquietudes y por medio del chat podemos responderlas todas. Es importante que nos la hagan llegar por el chat, pues los micrófonos estarán todo el tiempo silenciados. Adicional a estas dudas, nuestros consultores estarán disponibles a escucharlos en salas privadas por unos minutos para referirles, aconsejarles o guiarles si tienen alguna inquietud específica sobre el tema. Esto lo haremos al final de la exposición. Bienvenido, Jaime. Buenos días a todas las personas que amablemente hoy nos acompañan. Un gusto enorme nuevamente estar aquí participando en este programa de esta jornada de atención a las familias de Familia Unida Internacional. El tema que me toca desarrollar el día de hoy es duelo en la familia. Primero, para iniciar, yo quisiera que hagamos una pequeña oración. Esto lo acostumbro normalmente en mis grupos de autoayuda, cuando tengo la oportunidad de trabajar con personas en proceso de duelo. Es una oración muy breve que utilizo yo, que se llama la oración del marino, que se supone que es la primera oración que se hizo en suelo americano. Entonces, las personas que están en un proceso de duelo que les voy a explicar, o que tengan alguna situación difícil, desesperanzadora, con falta de fe, con tristeza, con dolor, yo voy a tratar de dar algunos elementos que le puedan ayudar en ese proceso. Quisiera decir dentro de la oración del marino: bendito sea el Señor de la luz,
Bendita sea la santa y verdadera cruz. Bendito sea el Señor de la verdad. Bendita sea la Santísima Trinidad. Bendito sea el Señor de la esperanza, porque Él nos da fe y confianza. Bendita sea el alba, porque el Señor nos la manda. Bendito sea el día, porque el Señor nos lo envía. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta charla que voy a desarrollar el día de hoy, la hice básicamente con dos vertientes. Una, lo que es un proceso de duelo en sí mismo, y la otra lo que voy a hacer es hacer una relatoría de lo que nos está sucediendo, es decir, de lo que hemos vivido en la pandemia. Es decir, todas las situaciones difíciles con las que hemos pasado y que esta pandemia nos ha dejado algunas enseñanzas, no obstante nos ha dejado también dolor, frustración, pérdidas. Siempre hablamos de algunas pérdidas en la parte material, en la parte espiritual, en nuestro trabajo, en nuestra salud, particularmente con las personas que hoy nos acompañan. Pues yo quisiera tomarlos de alguna forma de la mano virtualmente e indicarles algunas situaciones en las cuales podemos trabajar y que les pueden ayudar en su propio proceso. Bueno, entonces yo quisiera decirle a ustedes que lo primero que tenemos que entender es qué significa pérdidas, porque hablamos muy comúnmente de las pérdidas, pero en realidad eso lo asociamos solamente algunas veces a aspectos económicos. La pérdida, dicho en una forma etimológica, es dar en grado máximo sin mi consentimiento. Es decir, es dar, perdón, es máximo, y pérdida viene de un vocablo duel, dar algo máximo sin mi consentimiento. Por supuesto que las ganancias que tenemos en nuestra vida, nuestros afectos, nuestra vida, nuestra salud, nuestro trabajo, todas las cosas positivas que aparecen en nuestra vida son bienvenidas. Lo difícil es cómo procesar y cómo acomodar algo que para nosotros resultó doloroso, frustrante, tal vez, y que tiene un sentido en nuestra vida porque generalmente en situaciones muy difíciles hay un antes y hay un después. Es como un parteaguas en nuestra vida. Ahora, ¿qué puedo perder? Hay tres cuestiones básicas que puedo perder. Perder lo que tuve y ya no tengo. Perder poco a poco lo que tengo o perder lo que nunca he tenido. Perder lo que tuve y ya no tengo y no que me considere como posesivo, es decir, como parte de mis pertenencias. Puede ser en esta pandemia, puede ser que perdí mi salud, perdí mi trabajo, perdí mi tranquilidad, perdí una buena relación con alguien, porque muchas de las veces en el confinamiento pues hubo algunas situaciones de un poquito más de roce entre las familias. Perder poco a poco lo que tengo, yo creo que esa es la parte esencial de lo que nos ha enseñado la pandemia. Cuando desafortunadamente algún familiar, algún ser querido, algún amigo ha tenido la enfermedad del COVID-19, pues entonces, tanatológicamente, la pérdida no se concreta y poco a poco siento que lo voy perdiendo. Voy perdiendo esa relación vinculativa y veo cómo se está deteriorando su salud poco a poco. También en esta pandemia, perder lo que nunca he tenido. Se puede perder lo que nunca he tenido. Por ejemplo, si yo iba a iniciar algún trabajo, iba a salir de viaje, iba a inscribirme en la universidad, etcétera. Entonces también podemos perder lo que nunca he tenido, particularmente de las pérdidas más dolorosas que me toca ver en la consejería matrimonial, es, por ejemplo, la pareja, el matrimonio que desea tener un bebé y que no puede tenerlo. Eso también es perder lo que nunca he tenido. Las pérdidas, en general, son elementos disparadores del miedo. Voy a hablar de dos miedos. El miedo como emoción y el miedo psicológico.
El miedo como emoción es una emoción muy útil porque nos alerta, nos avisa cuando nuestra integridad física, emocional o mental está en riesgo. Sin embargo, el miedo psicológico es vivir con desconfianza. Por eso lo defino aquí, dice, el miedo psicológico es un conjunto obsesivo de pensamientos orientados solamente al futuro negativo. Cuando hemos estado inmersos en esta pandemia, siempre pensamos el peor escenario al futuro, tenemos duda e indecisión en nuestro presente, y eso hace que nuestro presente se gaste y finalmente se invierta en un futuro siempre negativo. El miedo siempre nos lleva al futuro negativo. Ojalá que nos llevara al futuro positivo. Lo que nos lleva al futuro positivo es la confianza y la esperanza. De hecho, la palabra confianza pues, significa con fe, y la fe da certeza a la incertidumbre. Algo que en estos momentos quizás hemos ido perdiendo o está deteriorado. El miedo en nuestras vidas en ese contexto ha actuado de esta manera. Enfrentar el presente, parálisis o huir del presente. Es decir, el miedo y el enojo, la ira en este caso, siempre nos están entrelazados, y en una situación de pérdida donde se dispara el miedo y tengo una visión con poca esperanza y con poca confianza, la esperanza es el oxígeno de la confianza, es decir, yo no puedo tener esperanza si no confío. Enfrento el presente significa que me culpo o culpo a alguien más. Parálisis, vivir nuestra vida, sobre todo en estos momentos, con duda e indecisión. Por ejemplo, si me vacuno, si no me vacuno, si tengo la responsabilidad social de poner un cubrebocas, la distancia social, el no concurrir a eventos masivos, por ejemplo, duda, indecisión. Este miedo del que les estoy hablando siempre marca la duda y la indecisión. Y el miedo quiere buscar certezas. Ese es un grave error, incluso de pensamiento, porque en cualquier circunstancia, ya no solamente de pandemia, el miedo es un elemento que siempre quiere buscar certeza, pero la vida misma tiene o podemos darle certidumbre a la incertidumbre, pero no podemos dar certeza a algo que tiene certidumbre, que es la vida misma. Entonces, el buscar certezas plenas en presente o en futuro, realmente el miedo nos lleva a ese trabajo desgastante, en donde el miedo es un agente que controla en algún sentido nuestros pensamientos. Y finalmente hemos tenido también que batallar con huir del presente, algo que nos lastima, nos molesta, porque perdimos un afecto, perdimos nuestro trabajo, perdimos una relación, perdimos quizás nuestros estudios. Y entonces algo que ha favorecido la comunicación, pero ahora ya incluso se habla de conceptos que no los teníamos antes, como la infodemia, que es el exceso de información, pero muchas veces de poca calidad. Un recurso que hemos tenido, que se ha tenido que utilizar, son las adicciones. Yo digo que particularmente, aunque todas las redes sociales, y de hecho hoy lo estamos haciendo, nos ha despertado a una visión virtual de un mundo que nos acerca en la parte de contacto virtual, pero nos aleja en la parte de convivencia afectiva. Y ya algo que yo llamo la gula electrónica, por ejemplo, ante esta situación de pérdida de confianza, de enojo, de culpar, ¿Qué fue, hijo? el abuso Pero tú, ¿a dónde vas? ¿A ese también? ¿Y luego? el abuso del WhatsApp o de las redes sociales, de estos mecanismos, pues es una forma de vivir del presente, porque me desconecto, me voy a un mundo que, aunque tiene bases reales, no deja de ser virtual. Hay una pérdida que nos lastima, y hoy a las personas que amablemente me acompañan, y la pérdida en los afectos. Yo digo que las pérdidas, aunque pueden ser reparables e irreparables, en el caso de la muerte de un familiar, de un ser querido, pues obviamente son irreparables, porque la muerte, una de sus características es que es irreversible. Y cuando está unida a un afecto, partimos del amor, nos vinculamos con afecto, con papá, con mamá, con nuestros hermanos, con nuestros amigos, pero si el vínculo, no digo yo que desaparece, sino se interrumpe porque perdimos
la batalla quizás en una enfermedad. Entonces el dolor es una emoción muy particular porque el dolor es una emoción que nos avisa que el amor ha sido de alguna forma tocado. Es decir, esta emoción partimos del amor a través de una pérdida afectiva, llegamos al dolor y entonces se dice tanatológicamente que el dolor nos lleva a un duelo, es decir, un periodo en el cual nuestra vida va a tener presencia de dolor. Y no hablo estrictamente de dolor físico, hablo de dolor emocional derivado de la interrupción de una pérdida afectiva. Por supuesto, el creyente siempre tiene el recurso de que podremos restablecer esa interrupción en la pérdida. Para esto me gusta mucho comentar un texto de Hebreos, la carta a los Hebreos en el capítulo 11, que dice, la fe es tener la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que hoy no vemos. Si ya no vemos a nuestro ser querido, tenemos la certeza de que esperamos un reencuentro positivo con él y la convicción de que hoy no está, pero de acuerdo a la fe tendremos ese encuentro amoroso con quien amamos en verdad. Y ese amor permanece en forma de recuerdo. De hecho, la palabra recuerdo es volver a pasar por el corazón. Y cada vez que recordamos a nuestro ser querido, volvemos a pasar por el corazón, porque en su corazón habita, en su corazón descansa, y nuestra relación de memoria con recuerdos está íntimamente entrelazada por el corazón. ¿Qué es un duelo? Ya lo dije, bueno, pues es un periodo de nuestra vida donde el dolor básicamente está presente. Quiero dar una definición muy acotada, porque obviamente hay definiciones mucho más técnicas desde el punto de vista tanatológico, y que el proceso de él es un proceso en el cual integramos a nuestra vida la experiencia de una pérdida irreparable. Todas las cosas que suceden en nuestra vida, las positivas, tienen un espacio, que puede ser el espacio físico, alguna cuestión material, el espacio espiritual, nuestra relación con Dios, el espacio afectivo con los demás, el corazón. Y aún las cosas que nos duelen necesitan tener su espacio. Bueno, pues en ese sentido, el proceso de duelo es un proceso, y la palabra lo dice, es decir, tengo que tomar una decisión valiente de caminar, porque algunas veces oímos que el tiempo lo cura todo, y eso no es exacto. El tiempo es una condición necesaria, pero no es una condición suficiente. Y entonces tendremos que tener tiempo para poder tener ese acompañamiento e integrar a nuestra vida la experiencia de una pérdida irreparable. Elizabeth Kubler-Ross definió los pasos que siguen el doliente ante una pérdida particularmente afectiva. No voy a hablar de todos ellos por razón de tiempo, pero quiero centrarme básicamente en dos de ellos. Es decir, después de la pérdida o incluso antes de que suceda, en ese proceso desgastante, quienes han tenido la vivencia de un familiar o ser querido que tuvo la enfermedad del COVID-19 y que desafortunadamente perdió esa batalla, pero que también en la fe estamos conscientes de que está en presencia del Señor. Algo que se conoce es la negación de la realidad. Es decir, la negación es un mecanismo de defensa psicológico que nos permite tener un poco de tiempo para poder adaptarnos mejor a la realidad. Y en otras palabras, la negación es una forma de rechazar la realidad. Es algo que no nos gusta en forma parcial o en forma total. Siempre la negación estará fundada en dos cuestiones cognitivas: incredulidad y confusión. Si yo estoy incrédulo, no lo puedo creer porque obviamente yo digo que esta pandemia es inédita a diferencia de insólita. El mundo como tal, esta aldea global que definía McLuhan, por supuesto que tenemos una globalidad. De hecho, la palabra pandemia así lo dice: pan, todos, demos, pueblo. No más que ese pueblo ahora está globalizado y vivimos en un espacio cibernético donde todo se sabe y todo se comenta. Pero por supuesto que estamos incrédulos ante lo que hemos visto que es inédito,
y estamos confundidos. Si estamos incrédulos y confundidos, el doliente en una consultoría tanatológica, por supuesto que son aspectos que hay que trabajar con él para que salga de la negación y aunque el presente sea doloroso, se pueda sincronizar con su presente, que pueda tener forma de sincronizar con su presente. La negación tiene dos elementos que también algunas veces dificultan el proceso, que es minimizar lo que sucedió y el autoengaño, llegar a conclusiones no adecuadas. Yo les digo siempre a las personas que amablemente me dan la oportunidad de acompañarlos en ese proceso, le digo, hay que vigilar la relación de pensamiento y emoción. Porque si usted piensa o llega a conclusiones equivocadas, la emoción, aunque es real desde el punto de vista emocional, siempre estará ligada a un pensamiento no adecuado. Y entonces las emociones que son automáticas, la forma de reorientarlas es analizar objetivamente ese pensamiento que usted está teniendo. Otro elemento que es muy común en los procesos de duelo es el enojo con la realidad. La ira en cualquiera de sus aspectos, resentimiento, enojo, rabia, quizás odio. Y la ira es una emoción que surge cuando cognitivamente tenemos dos elementos. Nos sentimos frustrados y nos sentimos impotentes, porque el doliente quisiera intentar modificar su realidad y particularmente la realidad pasada con el pensamiento. Y cuando nos abrazamos a ese tipo de situación, en realidad nos estamos abrazando al imposible, en donde abrazar el imposible nos genera impotencia, porque no se puede cambiar el pasado. Lo que se puede es vivir el presente con la experiencia del pasado, pero particularmente el presente espera mi respuesta y esa decisión sí me toca a mí con respecto a la forma de vivir mi futuro. Una cosa importantísima en el proceso de duelo es que el doliente pueda salir del resentimiento, que es una de las ramas de la ira. En definición, el resentimiento es tener la percepción, y subrayo la palabra percepción, de haber recibido un mal. Contrariamente, es curioso que al final de un proceso bien resuelto, el doliente pueda agradecer la experiencia vivida, no sin doler o estar triste por lo que perdió. Y esa es otra gran incógnita que en los procesos tanatológicos surge, en donde todas las pérdidas tienen alguna ganancia. Quizás la ganancia que hemos vivido en la pandemia es mejorar los mecanismos virtuales, tener más tolerancia a la frustración, acercarnos más a nuestra familia en los espacios de convivencia, saber que realmente lo esencial es la familia y no las situaciones que son necesarias como el trabajo, el aspecto económico, el aspecto profesional. Pero por supuesto que cuando salimos del resentimiento, entonces dejamos de ver la realidad o la percibimos como algo negativo. Puede ser que simple y sencillamente el reto, porque el reto sí tiene que ser en presente, sea que esa parte negativa, yo convirtiéndolo en un reto, pueda sacar algo positivo de aquella experiencia que viví y no anclarme en el resentimiento, porque es una forma de lastimarme emocionalmente a mí mismo. El objetivo de todos los procesos de duelo es que el doliente, en compañía del consultor, puedan llegar a lo que llamamos un duelo resuelto, en donde hay que trabajar dos líneas: la aceptación de lo que sucedió, la aceptación de esa pérdida, que es difícil, que es dolorosa, que es triste, que nos ha impactado en nuestra vida, pero particularmente la aceptación nunca significará, en términos tanatológicos, estar de acuerdo. Aceptación significa reconocer que lo que sucedió es así, que es inamovible y que en el presente yo tengo la responsabilidad, por amor propio, de tomar una decisión de cómo voy a incorporar ese aspecto negativo en mi vida a un aspecto positivo, trabajado bajo un reto personal, donde extractemos esa ganancia que toda pérdida tiene.
Y entonces necesitamos adaptarnos y para esto las personas que acuden a consultoría, algunas veces los recursos que nos van a permitir adaptarnos, esas herramientas valiosas, pues no están suficientemente desarrolladas. Es decir, estamos afrontando un reto como tal vez nunca lo habíamos afrontado y entonces necesitamos de esos recursos valiosos que el ser humano tiene la capacidad de construir, pero que desafortunadamente por varias razones no los construye. Menciono el primero. La resiliencia, en forma muy simple, es la capacidad de reconfigurarnos ante la adversidad. ¿Por qué alguien puede hacerlo? ¿Por qué alguien no puede hacerlo? Si definiera yo la resiliencia en dos aspectos, diría yo que es, en una fórmula, es fortaleza más flexibilidad. Fíjese lo que le estoy diciendo. La fortaleza se adquiere y se adquiere sabiendo manejar la tolerancia a la frustración. Esto no tiene nada que ver con la pandemia ni tiene nada que ver con el proceso de duelo. Esto es algo que como seres humanos debemos construir y que algunas veces no lo construimos. Déjeme decirle como un comentario que algunas veces los papás influimos en ese aspecto porque no queremos que nuestros hijos sufran, no queremos que tengan tolerancia, no queremos que tengan frustración. Y entonces la tolerancia a la frustración la vamos compensando muchas de las veces con sobreprotección con nuestros hijos. ¿Por qué? Porque la vida tiene sus imperfecciones y la imperfección me permite a mí tolerar la frustración y una vez que tolero la frustración, llego a la fortaleza, que sería la máxima expresión de tolerancia a la frustración. Hago hincapié que incluso la fortaleza para quienes somos creyentes es un don del Espíritu Santo. Por supuesto que tenemos el recurso en nuestro interior, pero también tenemos el recurso de la fe, donde la fe, tomados de la mano de Dios, tenemos más fortaleza y por tanto resiliencia. La flexibilidad significa que yo me tengo que adaptar a una situación no deseada, no prevista, no agradable. Algunas veces, en mi experiencia personal, veo que a la persona le cuesta ser flexible porque cae en la figura del miedo que expliqué al principio, básicamente en parálisis. La flexibilidad tiene que ver con el miedo en forma de parálisis, en donde desconfío de tomar una decisión y prefiero permanecer en la duda y en la indecisión. Entonces, este mecanismo es muy importante para llevar y acompañar al doliente, pero desafortunadamente muchas de las veces el doliente no lo tiene desarrollado. Otro recurso que es muy importante para la adaptación es la paciencia. La paciencia es la capacidad de tolerar la adversidad con fortaleza y perseverancia. Fíjese aquí lo que dice la paciencia, es la capacidad de tolerar la adversidad. La palabra adversidad etimológicamente significa frustración. Con fortaleza, teniendo tolerancia a la frustración. Con fortaleza, acogiéndonos a nuestras carencias vitales. Y perseverancia, la perseverancia es un fruto del amor propio, porque cuando hay amor propio hay una motivación que nos permite reincorporarnos a la vida, pararnos y entonces caminar en una vida que sin embargo nos dejó una carencia, pero que también nos dejó un crecimiento personal. Por eso Familia Unida, interesada en este aspecto de apoyo a todos los matrimonios y a la familia en su conjunto, pues las personas que hoy nos acompañan y también los asesores que amablemente, los consultores que hoy amablemente podrán atenderlos a ustedes si así lo desea al final de la charla, tenemos que mostrar la empatía y la empatía también es un fruto del amor propio, es decir, entender y comprender al otro, entenderlo cognitivamente, comprenderlo emocionalmente. Y surge aquí un elemento importantísimo que es la compasión. La compasión es ese elemento quizás más importante del consultor tanatológico, en donde es el ánimo real y verdadero de hacerme solidario, es decir, me pongo en las necesidades que para ti son importantes, pero con la idea de que dejes de sufrir, porque el dolor y el sufrimiento, aunque no es lo mismo, el sufrimiento es una parte cognitiva, es una decisión,
El dolor es una parte emocional. Por supuesto que al inicio de los procesos tanatológicos, el dolor y el sufrimiento están unidos, porque el sufrimiento se sostiene sobre el rechazo al presente y la comparación de lo que hoy debería ser con respecto a lo que en el pasado no fue. Y entramos en esa dinámica y por eso los consultores de Familia Unida Internacional nos acogemos y estamos a sus órdenes para mostrar la generosidad, algo de lo que hemos aprendido, que la vida nos ha enseñado, que hemos estudiado, pero que comprendemos con profundidad. Somos empáticos, tenemos compasión por los demás, pero además en la figura de generosidad, al compartir nuestro tiempo, nuestra experiencia, o incluso en algunos hasta la sabiduría misma de la vida, porque sabiduría viene de sabor, y los sabores pueden ser amargos, dulces, agridulces, y entonces con sabiduría, con conocimiento, podemos transitar la vida saboreando cada uno de los sabores, pero entendiendo el proceso que tenemos que realizar como una decisión personal de adaptación. En el restablecimiento de reincorporarnos a la vida en el proceso de duelo, hay varias tareas, voy a mencionar específicamente dos. El dolor es una emoción y como tal necesita un cauce de expresión. Entonces, la primera tarea que siempre recomiendo al doliente es hablar, llorar o escribir de lo que usted siente. No específicamente de su entorno, sino de lo que usted siente. Y por supuesto que en esta tarea aplicada a la familia, por supuesto que papá y mamá lo podrán ver de una, si son obviamente como adultos, lo podrán percibir de una manera. El pequeño, sobre todo antes de los 7 años, no tiene conciencia clara de la muerte, pero hay que favorecer, por ejemplo, la interrupción de un vínculo, que llore o que escriba lo que siente. Esto es muy sanador. La tarea 2, que es abrirse a nuevos afectos o fortalecer los afectos. Significa que si del amor construyó un vínculo, el vínculo se interrumpió, llegó al amor, tenemos que regresar al amor. ¿Cómo? Haciendo actos de amor. Porque amor es diferente a amar. Amor es un sentimiento que surge de una emoción. Amar es una decisión. La tarea más importante, conservar la fe en Dios. Y digo conservar, porque en esos momentos se pone a prueba. Algunas veces el doliente confunde la omnipotencia divina, que Dios todo lo puede, y hay que aclarar que Dios no todo lo quiere. Confundimos el poder con el querer. Dios, dentro de nuestro limitado alcance de entendimiento, sabemos que por lo menos tiene 2 posibilidades. Querer, de alguna forma, en nuestra vida escribir ese rasgo, esa pérdida, o simplemente permitir que así sea, porque en principio Dios tiene esas 2 dualidades. Y hay que explicar al doliente, porque muchas veces llegamos o llegan con ideas muy fijas y se sienten perseguidos o víctimas de alguna decisión de Dios. Manejo de la ira, ya lo dije, no culpar, abandonar el resentimiento. Llegar en un proceso, agradecer lo que recibimos. El agradecimiento es lo opuesto al resentimiento. En el agradecimiento percibo que recibí algo bueno, quizás no en apariencia de bien, pero siempre como una ganancia con respecto a la pérdida. Nunca será comparable la ganancia con la pérdida, pero eso es algo intrínseco en los procesos tanatológicos. Cuando la ira se desborda, entonces el doliente destruye su relación con Dios, destruye su relación con la familia, quizás el entorno, hoy, por ejemplo, médico, considera que fue una negligencia, que no se le atendió debidamente, y entonces sigue ese calvario de culpar y sentirse víctima de la vida. Por eso en la aceptación y el proceso es adaptarnos, digo que es reconciliarnos con la realidad. Y al reconciliarnos, estamos hablando de un rasgo de la misericordia, porque la misericordia, aunque hablamos siempre de la misericordia de Dios, también podemos ser misericordiosos en nuestro espacio, con nuestra familia, en nuestro punto concreto, porque misericordia es perdón y misericordia es reconciliación. Y esa reconciliación con nuestro presente, aunque sea doloroso. El manejo del miedo, yo recomiendo, si el miedo nos lleva siempre al futuro,
y obviamente estará relacionada a las dudas y las indecisiones. Piense objetivamente en el presente, piense objetivamente en el presente con confianza y esperanza. Es decir, es o pudiera ser, porque el pudiera ser, usted se va a ir al mundo de ideas infinitas. Cuidado con eso. Siempre el miedo nos lleva a la parte más negativa, del mundo de las ideas negativas. Ojalá que también nos pudiera llevar al mundo de las ideas positivas, pero ese mundo solamente se va con confianza y con esperanza. Mida muy bien objetivamente si alguna situación que la queja es o pudiera ser, porque son dos cosas radicalmente opuestas. Quiero terminar la charla con un texto que me gusta mucho, que es del profeta Jeremías, en Jeremías 17:7. El profeta Jeremías vivió hacia el año 650 a.C. y nos da una lección tanatológica extraordinaria. Nos dice, bendito quien confía en el Señor y busca en Él su apoyo. Esa expresión es la definición de fe. Bendito quien confía en el Señor y busca en Él su apoyo. Será como un árbol plantado junto al agua, arraigado junto a la corriente. Cuando llegue el calor, yo digo la pérdida, no temerá. Su follaje seguirá verde. En año de sequía, proceso de duelo, no se asusta. Fíjese las dos palabras que utiliza. No temerá, no se asusta. Abandonar el miedo, un miedo que ya nos acompañó en la pandemia o que nos acompaña en la pandemia, pero dice no tema y no se asusta. Y la labor como seres humanos, con la dignidad de hijos de Dios, con nuestras creencias firmes y la vocación de amar a los demás, es que no dejemos de dar fruto. Es una expresión hermosísima que está en la Biblia, en Jeremías 17:7, y que nos permite al doliente ponernos de pie, física, emocional y mentalmente, reconfigurarnos ante la adversidad y, lo más importante, volver a amar a nosotros mismos y amar a nuestro prójimo como nos amamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Excelente tu plática. Gracias, Paula. Voy diciendo aquí, hay una duda. Dice, me gustaría saber cómo manejar la ira con una persona adulta mayor tras el fallecimiento de su pareja, un matrimonio de 43 años, y hoy él está tratando de iniciar una relación con una persona de 20 años más joven y rompiendo la comunicación con sus hijos. Hay enojo, ira. Bueno, la ira, la definición de emoción, todas las emociones son naturales, universales y automáticas. Es decir, hay que entender que en un proceso de duelo, lo que nos dice es que perdió a quién, Paula, a quién perdió su papá o su esposa o a quién perdió. Una persona adulta mayor perdió un ser querido. Okay. A su pareja. Bueno, yo lo que le diría es que ¿es natural que sienta ira? Yo le diría que sí. El problema es que si permanezco en la ira, quedo en el resentimiento y nunca llego a la aceptación, porque la aceptación es reconciliarnos con la realidad. El perdonar es una decisión. Se parecen mucho las palabras pérdida y perdón. Perdón, dar en grado máximo en forma de donación altruista en favor de alguien. Pérdida, ya lo expliqué, es en grado máximo entregar algo que en teoría nos pertenece. Desafortunadamente, si permanecemos en la ira, estaremos culpando, y por supuesto que la convivencia con una persona que culpa es el conflicto, porque el conflicto es la transferencia de ira virtual, podemos decirlo, es culpar al otro que convive conmigo o culparme por algo que hice o algo que dejé de hacer. Aquí lo más importante, que tenga conciencia de que tenemos que salir de la ira, pero por beneficio propio, por abandonar el resentimiento. Sería lo que yo le pudiera decir, Paula, a esta persona. Jaime, nos piden que si puedes volver a mencionar lo del amor y amar, por favor. Bueno, amor, es que a veces confundimos el amor con el amar. El amor es una emoción,
pertenece a la parte emocional, es decir, al cerebro límbico desde el punto de vista biológico. El amor es una emoción que transformamos en sentimiento cuando lo hacemos consciente. De hecho, por ejemplo, se inicia el noviazgo, por ejemplo, cada vez que vemos a nuestra novia, a nuestro novio, pues sentimos ese afecto, ¿verdad? Ese afecto enorme. Pero amar es una decisión. Solamente el amar es la forma de materializar el amor que digo sentir por ti. Y cuando hay congruencia entre lo que pienso, lo que digo, lo que hago, siento amor por ti, pero te amo. De hecho, hay un autor que me gusta muchísimo, Erich Fromm, y él presenta algo que pues yo le pongo en algunos de mis cursos, el termómetro del amor. Él propone 4 aspectos importantísimos. Sabemos si nos amamos o si amamos a alguien, simple, pero a la vez complejo. Si nos respetamos y respetamos al otro. Si somos responsables con nosotros mismos y somos responsables con el otro. Si lo cuidamos a la medida de sus necesidades y si nos conocemos o conocemos al otro. De hecho, el conocimiento es la piel del amor. Dicho incluso desde el punto de vista del lenguaje, amor es un sustantivo, amar es un verbo y el verbo siempre implica acción. Amé, amo, amaré, pero en presente solamente se puede practicar el amor. La gran dificultad es que son esos 4 vertientes, el respeto, la responsabilidad, el cuidado y el conocimiento, en donde solamente a través de actos de amor podemos decir que te amo. Y entonces somos personas íntegras y además la integridad nos lleva a la congruencia entre lo que pienso, lo que te digo, lo que siento y lo que hago. Gracias, Jaime. Hay otra, dice, si murió alguien repentinamente y no nos pudimos despedir, ¿qué recomiendas en el proceso de duelo? Igual la tarea 1, hablar, llorar, pero particularmente si usted siente que quiere decir algo, escríbalo. Eso es muy sanador, escribir, porque muchas de las veces en forma súbita, un accidente, una enfermedad, etcétera, no nos podemos despedir de nuestro ser querido. Escríbale y haga la tarea 1, pero no se reprima emocionalmente y simple y sencillamente hable de lo que siente, llore cuando lo necesite y particularmente escríbale lo que quiere decir o lo que quiere decirle y que no pudo decirle. Gracias, Jaime. Nos comparten que falleció su suegra por la pandemia de COVID-19 y ha sido un cambio muy difícil en la familia. El esposo ha perdido un poco la fe, ha sido algo agotador, siempre estar triste, poco a poco lo han acercado a la iglesia, horas santas y oración en la noche. ¿Les podrías recomendar algún libro para apoyar a su esposo en el dolor de la pérdida de su mamá, por favor? Bueno, lo que yo quisiera decirle al señor, digo, no da su nombre, Paula. Paola Estrada. Paola Estrada, es que acuérdese que, ya lo dije, no se confunda entre que Dios todo lo puede o todo lo quiere. Y tenemos que reconocer que Dios es libre de ejercer esas 2 posibilidades, querer o poder. Desafortunadamente, siempre que pasan cosas negativas, las achacamos a Dios. Y cuando pasan cosas positivas, nos olvidamos de agradecerle y creemos que son méritos propios. Un buen trabajo, un buen matrimonio, una buena novia, tener mejoría en lo económico. Ahí sí pensamos que es particularmente de nosotros. Nada más yo le diría, a mí me toca trabajar mucho con personas a veces que están enojadas con Dios. No se desespere. Yo les doy su tiempo. Y la persona, cuando va haciendo su proceso, pero hay que hacerlo porque la diferencia de proceso de duelo y estado de duelo es que la persona en estado de duelo simplemente permanece anclada en el presente, mirando hacia el pasado. No invierte toda su energía y su vitalidad en el presente. Entonces yo lo que le diría, pero es una decisión de iniciar un proceso de duelo en donde se clarifiquen este tipo de situaciones, porque por supuesto, si yo llego a un juicio donde digo que Dios es el culpable, pues entonces la emoción que necesariamente está asociada a ese juicio, pues es la ira en forma de resentimiento, culpar o culparme. Entonces, la decisión, la ira sí es una emoción automática, pero lo único que la puede modificar es el pensamiento, no el autoengaño,
el conocimiento pleno de que Dios también es libre y que tiene dos posibilidades. No le achaquemos solamente una. Gracias, Jaime. Nos comparte Jennifer Juárez. Hace 5 años mi mamá perdió a su hijo, su hermano, y ella aún no lo acepta. Lo que hace es llenarse de trabajo, tener ese tipo de fugas y no quiere recibir ayuda. ¿Qué consejo le puedes dar a Jennifer? Bueno, es que volvemos al mismo punto. Es decir, alguna vez el doliente evade la realidad. Yo digo que iniciar el proceso de duelo es una cita con nosotros mismos, con nuestro interior, con nuestra circunstancia, con nuestro presente. Y esa cita la vamos evadiendo en el tiempo y la llenamos precisamente de distractores. Hiperresponsabilidad, hiperactividad, gula electrónica, gula líquida, algunas veces algunas otras adicciones como el alcohol, por ejemplo. Entonces, yo lo que diría es que piense, usted tiene una cita consigo mismo, donde necesita ese proceso, lo que dijimos al principio, el proceso de duelo es un proceso en el cual integramos a nuestra vida la experiencia de una pérdida irreparable. Tiene que integrarlo. Mire, déjeme decirle, aún las cosas más desagradables en el aspecto material, como la basura, por ejemplo, tienen su espacio. Mucho más la expresión de afecto, de amor con esa persona. Y también con una situación. Si le pudiéramos preguntar a esa persona que falleció, ¿cómo quisiera vernos? Nos quisiera ver bien, no habría otra respuesta. Entonces, la decisión es actuar en favor de nosotros para poder actuar y amar a nuestros seres queridos. No permanecer en el resentimiento, porque eso nos daña en primer lugar a nosotros mismos. Gracias, Jaime. José Luis Barajas nos comenta, ¿qué debo decirle a una joven que sueña recurrentemente a su abuela finada hace 6 años? Donde en el sueño siente que su abuela le habla, le toca los brazos con una intensidad que parece real. Bueno, hay algo que no toqué yo ahorita en el duelo en familia, pero hay 4 respuestas al duelo también. Las respuestas físicas, afectivas, cognitivas y conductuales. El soñar con el fallecido pertenece a una conducta, es decir, no tenemos control sobre los sueños. Yo le diría que simplemente es una respuesta totalmente normal el soñar con el fallecido. Es una respuesta que se conoce como conductual al proceso de duelo. Es decir, algunas personas anhelarían, aunque eso no lo sabemos, en los sueños pues no se recuerda todo, se recuerda solamente una parte. Yo le diría que pues en algún sentido es una bendición que pueda tener ese contacto en el interior con su ser querido, pero particularmente, tomarlo como un aliciente para que esa motivación se ponga de pie emocionalmente y pueda él en su espacio tomar las mejores virtudes de quien ya hoy no está y que él pueda ponerlas en beneficio propio y en beneficio de los demás. Eso es un acto de amor y eso alivia el dolor. Gracias. Te digo otra. Sí. Que si puedes repetir la definición de pérdida y perdón, por favor. Pérdida es siempre implica máximos, es decir, dar en grado máximo sin mi consentimiento. Eso es una pérdida. ¿Qué? Algo que en teoría me pertenecía, algo que en teoría tenía un vínculo, ya hablé de lo que podemos perder. Y el caso del perdón tiene 2 etimologías, que es sigue siendo también máximo, pero nos habla de donar. En el perdón hay un acto de la voluntad, en el perder no hay un acto de la voluntad propia, es una circunstancia de vida. Y en el perdonar es una decisión donde salimos del resentimiento y entonces damos lo mejor de nosotros, donamos, porque eso es donar, donamos al otro nuestro amor y alguna situación que aunque fue ofensiva, podemos perdonar básicamente por amor propio a nosotros, porque si no, no estaríamos en línea con amar a nosotros mismos y amar a nuestro prójimo. Quien no se ama y vive en el resentimiento, no puede amar a los demás. A los demás los culpa o a los demás los ofende,
aunque entendemos el dolor que priva y que muchas veces obnubila el sano pensamiento o el sano razonamiento. Gracias. Otra más. ¿Qué decirle a alguien que se siente culpable por la muerte de su hijo? Bueno, no sé la circunstancia exacta. Yo le voy a decir una cosa. Me toca mucho trabajar muchas veces en situaciones muy difíciles, por ejemplo, suicidio. Yo lo que le diría es lo siguiente. La culpa, si la podemos definir, es ira contra mí mismo, más vergüenza por lo que hice o lo que dejé de hacer. A ver, la culpa real, no conozco el contexto de lo que está preguntando amablemente esta persona, pero la culpa real tiene que ver, por supuesto, con dolo, con mala fe y con un ánimo vengativo. Si usted actuó en contra de su hijo con dolo, con mala fe, con ánimo de vengativo, con el ánimo que solamente destruye, que es la ira irracional, podemos sentirnos entonces culpables. Si no hay dolo y mala fe, no podemos sostener la culpa propia. Y además, todavía en el caso de que hubiera dolo, mala fe, deseo de revancha o de venganza, usted tiene un recurso: perdonarse. Todavía tiene este recurso, perdonarse, pero particularmente no se sienta culpable de algo que no obró con dolo y con mala fe. Piénselo. Muchas gracias, Jaime. Pues Sí, vamos de nada. a agradecer la confianza de todo el público que nos acompañó hoy y invitamos a las personas a que nos acompañen en la siguiente charla a las 12. Muchísimas gracias, Jaime. Ahí está nuestra página, nuestras redes sociales para que nos busquen y pidan ayuda. Estamos para guiarles y acompañarles. Muchas gracias. Gracias a ustedes y a las personas que nos acompañaron, a Familia Unida por haberme invitado. Soy miembro de ellos, pero gracias por la confianza en desarrollar el tema y particularmente le digo al doliente: confíe en Dios, tenga esperanza. Les deseo que Dios bendiga su vida y lo bendiga con abundancia. Muchas gracias, que tengan un bonito día.